A ver. Parece que ya estoy grabando. Sí. ¿Cómo están, mi gente? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansaron? ¿No descansaron? ¿Salieron a Todo surfear piola. temprano o no? Bien. Vamos a esperar un minutito más a ver si llega alguien más y damos larga a la clase. Una pregunta, ¿a alguno de ustedes le ha funcionado mal el Liller el día de hoy? No, a mí no. ¿Puedes entrar sin problema? Sí, sin ningún problema. Entonces será mi computadora porque desde ayer no estoy pudiendo yo entrar mucho al Liller. Interesante. Sí, tengo problemas para entrar al e-learn. Bueno, arranquemos. Muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo andan? Vuelvo a saludarles. Gusto de que estén aquí. Y bueno, contento con el inicio de esta semana. Entonces, les comparto y les comento qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahí estaba tratando de habilitar la actividad en el aula virtual, pero yo estoy teniendo problemas para ingresar. Veo que todo me está funcionando bien, menos el ingreso al e-learn. Así que igual les voy a ir compartiendo las actividades por este medio entonces, ya que algo me está pasando a mí. Y entremos en materia. Perfecto. ¿Se observa la presentación? Sí, profe. Maravilloso. Entonces les recuerdo, estamos trabajando los marcos de la psicología en relación al desarrollo humano. Estuvimos trabajando la psicología evolutiva en nuestro primer encuentro, diferenciándolo del desarrollo humano. Ya estuvimos explorando qué era el desarrollo humano. Y estuvimos explorando un poco el psicoanálisis, que se fueran afianzando ahí a ese conocimiento del psicoanálisis. Pregunta, ¿leyeron el documento? ¿Leyeron el documento sobre psicoanálisis? Sí, profe, el del psicoanálisis, ¿cierto? Y lo relativo al caso de lo que había publicado no recuerdo el nombre de la chica, pero Rumination. había que compararlo con eso, ¿no? Con el caso de ella. Exactamente. ¿Y quieres contarme un poquito qué encontraste? O sea, haciendo una referencia a lo que era el psicoanálisis y el caso De en Romina. particular, claro, Ujú. de Romina, eh, por lo que pude ver, así como según lo que leí, pude entender, es que ella, Sí, por haber estado con la mamá tanto tiempo, probablemente la veía como a ella, a la mamá tenía como una especie probablemente como complejo de Edipo con la mamá, viéndola como en el rol del papá. Y eso bien. era lo que
generó como todos esos cambios en su desempeño académico, ahora que se están intercambiando los roles en su casa. Muy bien, Ahora, don José. Empezamos muy bien, pero ahí cambiarle porque el de Edipo es el de los hombres y el de Electra el de las mujeres. sí, es que por eso, ¿verdad? Electra, pues tiene un complejo de Electra. Es que estaba Exacto. pensando en realidad, claro, estoy pensando en que está reemplazando el rol de la mamá, pues no el rol de ella. Exacto. La mamá la está viendo como un padre y Ok, tiene el complejo de Electra. Exactamente. perfecto. Muy bien, Eh, maestro. Con eso ya se ganó usted un buen punto por haber hecho la tarea, hermano. Gracias, profe. A usted, mi hijo, por hacer lo que tiene que hacer. Bien. Ahora, otra persona, ¿qué más se encuentra del caso con relación al psicoanálisis? Primero, ya sabemos que se puede observar el complejo de Electra, que eso está en la etapa fálica. ¿Qué más pueden decir del caso? Por ejemplo, Janina, ¿tú qué dices? Profe, mire, en realidad no leí el documento y la e-learn a mí tampoco me funciona. Eh, no lo descargué. Me dediqué a ver la serie que usted también dejó como tarea, La que de Freud, era Freud, sí. ¿ya? Eso estaba viendo, pero tampoco la he podido terminar porque como bueno, yo le conté a usted, yo soy mamá, entonces los fines de semana dedico entre hacer tareas, hacer quehaceres de la casa, dedicarme a las tareas de mis niños, que estudien un poco, entonces los 2 días se me hacen, pero chiquitito, pero Cortitos. sí, sí vi la serie, pero llegué al capítulo 4 solamente, Bien. no la he terminado de ver. Y puedes ir entendiendo por qué lo sexual era tan determinante, ¿no? Sí, o sea, mire, en realidad no tenía muy buena expectativa, la estaba viendo como tarea nomás, pero una Exacto. vez que vi el primer capítulo, así como que en sí la serie engancha, es muy buena, el que no la haya visto se la recomiendo. Sí. Es Pero muy buena, es viste, muy viste que interesante hay porque él, un mucho cargo de lo sexual porque hay mucha represión sexual en la época victoriana. Eh, sí, y lo asombroso de esto es que él al principio también era muy escéptico a lo que hacían las medium, al trabajo, pese a que él quería como ejercer la hipnosis en las personas, él también en cierta manera se mostraba incrédulo frente a esas situaciones en un principio. Entendió el potencial Eh, que había en el inconsciente. Claro, de hecho él dice que él le pone subconsciente, le pone ese nombre a esta parte oculta que tiene el cerebro, que es como una casa oscura, dice él, con muchas habitaciones y cada una tiene su propio nombre o alberga su propia definición. Muy bien. La libró, señorita Janina, tiene su punto también, para que sea seria. Perfecto. Sigo con otra persona. Dania, ¿me escuchas? ¿Estás presente o estás ausente? Bueno, una persona que no es... Profe, aquí estoy. Ah, Lo bueno. siento. ¿Cómo te fue con la tarea? Mal, profesor, la verdad es que no le voy a mentir, no la hice. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Francisca, ¿cómo te fue con la tarea? Profe, yo alcancé a leer algo del texto, no casi el inicio. No, la verdad es que no alcancé a terminarlo por motivos personales, pero lo intenté. Y dígame, ¿y si vemos el caso de Romina con relación a lo que leyó, algo más puede agregar? Ay, no lo sé, profe, es que tendría que ponerme a analizar todo. Estaba No. viendo un poco de lo que trataba, lo que era, bueno, lo que se basaba la psicosexualidad, pero como les digo, he tenido una semana y un fin de semana muy movido. Muy bien, No pude prestar mucha gracias. atención. Nayeli, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Cómo te fue con la tarea? Sinceramente, mal. Muy bien, gracias.
Bueno, mi gente, esta vez lo hice así de una manera amena y opcional. Sepan y entiendan que para nuestro próximo encuentro el día viernes va a haber un control de lectura. ¿Y por qué va a ser importante este control de lectura? Porque necesito que lean el material o si no, de aquí en adelante la van a pasar muy mal conmigo. No va a ser suficiente con lo que les explique. Y miren que les doy textos cortos, textos hasta que yo mismo fabrico. Entonces voy a hacer un controlcito de lectura porque si no leemos un poquito sobre las escuelas, va a estar difícil. Y ya lo había perdonado esto, ¿no? En la actividad en clase número 1 que había dejado donde tenían que hacer un mapa, la mayoría de gente, de grupos, hizo el mapa sobre el video, pero no sobre la lectura. Y muy pocos grupos hicieron un excelente trabajo porque incluyeron la lectura. Entonces, por favor, tengan en cuenta que vamos a tener que comenzar a hacer unos pequeños controlcitos, porque sin lectura esta materia la van a pasar muy feo y no me van a entender de aquí en adelante. Es más, estoy seguro que muchos y muchas de ustedes no han entendido todavía las dinámicas del psicoanálisis y no va a ser suficiente con lo que yo les doy. Así que vamos a tener que ponernos un poquito ahí a trabajar un poquito más en relación a la materia. ¿Mm? Por favor, tengan esto que les digo en cuenta. Bueno, entonces, hoy nos vamos a concentrar en la teoría cognitivo-conductual. Profe, Sí, señora. disculpe, una consulta. ¿Sería posible de que usted pudiera subir quizás los documentos también a la intranet? Que la intranet funciona, igual funciona mal, pero Ya. funciona mejor que la ILEM, porque la ILEM se cae mucho y cuesta a veces tener el ingreso y uno tiene que ingresar para poder por último descargar el documento y Bueno, tenerlo sí, a disposición. la respuesta es sí. Voy a subir Gracias, profe. todo a la intranet. Gracias, profe. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos a sumergir en el mundo de la teoría cognitivo-conductual y miren, todavía nos quedan faltando varias escuelitas, de las cuales ustedes ya deberían saber, porque la semana pasada tuvieron que haber visto un documento que hablaba sobre todas las escuelas de psicología. ¿Sí? Así que no estamos hablando nada nuevo, sino que estamos profundizando en cosas que, vuelvo y repito, ya deberían saber y tener en claro. Entonces, hoy nos meteremos en el mundo de las teorías cognitivo-conductuales y las teorías del aprendizaje, porque las teorías cognitivo-conductuales son las mamás de las teorías que hacen el quehacer de su profesión, así que esta clase es muy importante para ustedes. Entonces, empecemos con el conductismo, aunque creo que ya deben saber un poco sobre esta teoría del conductismo. ¿Mm? Entonces, por favor, regálenme mucho su atención a partir de este momento y necesito que las personas que no han leído el caso de Romina lo lean en este momento. Si no saben cuál es el caso de Romina, fue el caso que les hice leer la semana pasada, antes de empezar a explicar el psicoanálisis, y es con el mismo caso que les estoy pidiendo que hagan la tarea. Así que dentro de un ratito les mandaré un correíto o un mensaje desde intranet con todo lo que tenemos pendiente y con todo lo que tenemos que hacer y todo lo que deben algunos ponerse al día, porque quienes ya fueron haciendo las actividades completas no tienen ningún problema, para que puedan tomarle el hilo a esta clase y sobre todo para que nos vayamos preparando para el examen de cierre de la unidad. ¿Mm? Entonces, concentrémonos. Vamos al conductismo. Como dice por ahí un compañero, una compañera, José Abel, cuando hablamos de conductismo tenemos que hablar de dos autores, Pavlov y Skinner, sí señor, tiene la razón, pero quiero recordarles de nuevo básicamente de qué trata esto. El condicionamiento podríamos decir que fue la primera teoría del aprendizaje, probada científicamente, porque han habido muchas teorías y teorías religiosas donde te pegaban garrotazos en la mano para que aprendieras, y aquel que no se podía quedar quieto era que estaba con el diablo. Entonces, y
El que escribía con la izquierda era la mano del diablo, y el que escribía con la derecha, porque era la misma mano con la que se persignaba, era una buena persona y estaba bien. Y desde ahí fue que salió la idea de los de derecha y los de izquierda. Esas fueron nuestras primeras teorías del aprendizaje. Ahora, ¿qué pasó iniciando el siglo XX? Pavlov, un ruso, se dio cuenta de algo muy especial. Se dio cuenta que obviamente todo perro cuando ve comida babea. Pero él dijo, ¿cómo puedo hacer babear el perro sin darle comida? Y entonces comenzó a hacer un experimento. Tocó una campana y el perro no babió, pero dijo, ¿qué sucede si al sonido de la campana le asocio el alimento? Y cada vez que le voy a dar alimento, porque sé que con el alimento verdaderamente babea, ¿qué pasa si le toco la campana? ¿Y qué se dio cuenta Pablo? Que es como todos los chicos y las chicas de Chile cuando suena la campana para el descanso. ¿Qué hacen los chicos y las chicas de Chile cuando suena la campana para el descanso? Se puede decir como que se excitan, pero en el sentido de que se alegran así, y todos Y salen gritan, rápido, y claro. gritan. ¡Ah! Entonces la campana se transformó en el objeto opcional para generar el mismo resultado que la opción primaria. Entonces, la comida de la opción primera, la campana de la opción segunda. Si las asociamos, la opción segunda va a tener la misma respuesta de la opción primera. Y de esa manera comenzamos a enseñarle a todas las personas. Y entonces le decimos, si haces la tarea te doy un premio, si no la haces te doy un castigo. Así nació el conductismo. ¿Alguna pregunta sobre el conductismo? No, profe. Continuemos entonces. Entonces aquí viene mi mapa mental. Entonces, la teoría del conductismo se concentra simplemente en el estudio de la conducta. No le importa un carajo los hallazgos del señor Freud. Freud, cuando desarrolló esta teoría, estaba en Austria, ¿sí? En ese momento, Austria era un imperio con Alemania, el imperio austrohúngaro, ¿sí? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, desaparece el imperio austrohúngaro y ya se forman países independientes como Austria, Hungría y Alemania. Entonces es una perspectiva muy europea, es una perspectiva muy sexualizada porque había mucha represión iniciando el siglo XX y porque comenzaron a descubrir algo que nadie había descubierto y era el inconsciente, y que del inconsciente se encargaban los místicos y los religiosos, que para algunos la religión también es mística. Para los religiosos ellos dicen que son muy distintos. Entonces, esta perspectiva del conductismo surge al otro lado del mundo. ¿En dónde? En Estados Unidos. Y entonces los gringos dijeron, a nosotros nos gustan los resultados y nos gustan los resultados ya. Eso de meterse al inconsciente y ponerse a joder, eso a mí no me interesa. A mí lo que me importa es que alguien está haciendo algo mal, cambie ya, rápido. ¿Mm? Y en eso fue que se concentró el conductismo. Resultados al instante, en tiempo y en forma. Por eso se concentró en la conducta, no en las causas de la conducta, sino en inhibir o premiar la conducta que quería. Por consiguiente, una conducta es medida y una conducta es observada. ¿Mm? Entonces, este conductismo tiene unas personas claves en su desarrollo. El fundador es Pavlov, paradójicamente un ruso. ¿Mm? Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Tomaron este conocimiento ruso y lo transformaron a su imagen y semejanza. Entonces, Pavlov es el que crea o desarrolla el condicionamiento clásico. ¿Y cuál es el condicionamiento clásico? El que les acabo de explicar del perrito. Asocio a eh, a un evento secundario el evento primario para tener los mismos resultados sin presencia del evento primario. Entonces, ¿cuáles son elementos o aspectos importantes a tener en cuenta sobre el condicionamiento clásico?
Primero, que siempre para que haya un condicionamiento clásico, lo que estamos buscando es una respuesta superior a la respuesta primaria, ¿sí? Tratar de meter otros factores para tener una mejor respuesta. Eso es lo que buscamos con el condicionamiento. Así que para hacer un condicionamiento primero tenemos que estimular. Y ese sería el condicionador primario. En el caso del perro, sería el alimento. Les explico. ¿Reconocen ustedes en sus vidas algún condicionante primario? ¿Alguna cosa que les maneje o les gobierna la conducta? Mm, puede ser como mm, algún artefacto, como algo que nos gusta tal vez, como un juguete o mínimo o algo así, Por o ejemplo, el no. celular. Ah, sí, teléfono, el Es, es, celular. es un juguete que nos gusta. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes gobiernan su celular o su celular les gobierna a ustedes? ¿Qué me dicen? No, profe, en mi caso yo Mm, siento que es algo difícil de decir que uno es quien gobierna el teléfono últimamente, porque basta con que el celular suene que llegó un mensaje en mi caso, y yo que tengo los grupos de mis hijos, todo, como que corro a ver si es que pasó algo, si es que tienen algún material que comprar, entonces como que yo en mi caso siento que el celular me gobierna. Bien. Resto de gente, ¿qué piensa? ¿Gobiernan su celular o el celular les mm, gobierna a ustedes? mm, Uno puede decir que lo gobierna por ese motivo, tal como lo dijo Yanina, pero tal vez otros piensan que, por mi caso, puede ser que sea al contrario, porque, por ejemplo, si soy yo la persona que busca lo que yo necesito, por ejemplo, si busco una pregunta de algo y yo no sé, yo soy la que busca la pregunta en el Google, esas cosas, yo busco la respuesta. Mitad puede ser eso, que es un mitad en mitad. O nos gobiernan, o nosotros lo gobernamos nosotros el teléfono. La pequeña. Ya, muy bien. ¿Y qué opina otra persona más? ¿Tú gobiernas tu celular o tu celular te gobierna a ti? Por ejemplo, Javier, ¿qué piensa? ¿Gobiernas tu celular o tu celular te gobierna a ti? Hola, profesor. Yo pienso que, como dijo Yanina, en el caso de que cuando te llega un mensaje, es como que vas a ir corriendo a ver el celular. Y en ese Ujú. caso sí te gobierna como el celular, pero eh, pienso que también, o sea, tú como que decides si agarrar o no el celular. Es como que en ese sentido tú tienes como que gobiernas al celular. No sé si se me entendió. Perfecto. Porque si ustedes se vieran un especial que hay en Netflix, se llama ¿Qué hacen las redes sociales? Las redes sociales, ese documental, son de disidentes de Silicon Valley. Silicon Valley es ese espacio en Estados Unidos que podríamos decir que es una zona franca de la tecnología, que queda en California, y allí es donde se juntaron las mentes más importantes y a su vez más siniestras para generar todos estos dispositivos, como los celulares, como las computadoras, y todas estas revoluciones y los software que ahora están, podríamos decir que en este momento son los tenientes del planeta en este mundo en pandemia, ¿sí? Porque todos los programas que ustedes usan casi que vienen de allá prácticamente. O los subprogramas para una aplicación directamente vienen de allá. Y toda la tecnología que sustenta estos programas, todo el hardware viene de allá, directamente sin lugar a dudas. Por consiguiente, ellos dicen que ellos han diseñado, sobre todo estos disidentes de Silicon Valley, o sea que ya están vetados por Silicon Valley, dicen que ellos, en asocio con las grandes universidades norteamericanas, han construido estos dispositivos para que estos dispositivos tengan el control motivacional sobre nosotros, porque responde a nuestros impulsos neurológicos y a nuestras reacciones inconscientes y biológicas. Así que lo más probable es que sea muy difícil
para muchos de nosotros en este momento poder apagar el celular un día o poder estar sin las dinámicas de las redes sociales, porque fueron diseñadas para generar adicciones. Entonces tomemos este ejemplo de los celulares. Les invito a que piensen y generen su propio criterio viéndose la serie de redes sociales en Netflix y ojalá pudiéramos armar un debate al respecto, sino que los veo difíciles para hacer tareas a muchos y a muchas. Entonces, si tomamos el celular como condicionamiento clásico, nos damos cuenta que el celular genera estímulos y hay dos estímulos que son básicos por los cuales han sido diseñados los celulares. Estímulo número 1, la luz, y estímulo número 2, el sonido. Y ellos construyen sonidos que sean para nosotros ultra perceptibles y ultra llamativos, porque así los diseñaron. Y las luces tienen una dinámica muy importante porque activa la mielinización de nuestro sistema nervioso y esa mielina es la que nos invita a despertarnos en las mañanas, por ejemplo. Entonces lo han hecho siguiendo esos patrones neurobiológicos entre nosotros. Así que un celular es suficientemente estimulante para una persona. Cuando nosotros estamos usando un celular, el celular tiene extinciones. ¿Qué es extinciones? Es lograr que una conducta disminuya. Entonces, los celulares han sido diseñados para que nosotros, con ese movimiento del dedo pulgar de arriba hacia abajo, con eso logremos placer. Así ha sido diseñado. Vuelvo, insisto, léanse las investigaciones y véanse ese documental. Porque tomar un celular en nuestra mano y moverlo con el pulgar no tiene un sentido de supervivencia para nosotros. No sirve para nada hacer eso. Y eso lo sabía la gente de Silicon Valley. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos para que la gente con su mano use el pulgar y que sea mucho más fácil ir hacia donde quiere? Entonces dijeron, en un pulgar y en el manejo limitado de un pulgar tiene que estar la posibilidad de que la persona vaya donde le gusta ir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el celular con sus algoritmos y con su inteligencia artificial? Extingue las dificultades, extingue el material que te puede desinteresar y te lleva a la discriminación del material que solo te gusta y te hace recuperar ese material de manera espontánea. Si tú te metes en el dispositivo de tu pareja o en el dispositivo de tu mamá, encontrar las cosas que a ti te gustan van a ser más difíciles, porque ese celular responde al algoritmo de tu mamá. Ese celular responde a las lógicas y a las búsquedas de tu papá. Por eso, básicamente, cuando nosotros estamos en una nueva computadora, más o menos tenemos que ir diciéndole quién somos. Por eso, Google diseñó algo que se llama el algoritmo de referencia personal. Y es, no sé si ustedes han visto que uno, por ejemplo, Google lo puede personalizar. Y entonces yo en un clic simplemente abro el Google de Julio González y me va a salir todo lo que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el condicionamiento clásico que se desarrolló a través de los celulares? Que desarrollaron una inteligencia artificial para que siempre me muestre lo que a mí me gusta, extinguiendo el riesgo de que me deje de gustar, discriminando los aspectos que a mí más me gustan y estando estimulando permanentemente mis ojos y mis oídos. Por consiguiente, ya el celular en sí mismo, para muchas personas, ya solo estar en el celular significa placer. Ya estamos condicionados con esa dinámica. Y se nos puede olvidar necesidades básicas como ir al baño, como alimentarnos, por la dopamina, la generación de placer que genera el celular. ¿Mm? ¿Qué opinan de esto que estoy diciendo? ¿Una tontera? ¿No creen en eso? Suena No, tanto a profe, yo sí 1984, profesor. ¿Cómo? Dije que suena tanto a 1984, ¿Por qué? la novela de George Orwell. Ya, y contá por qué, porque no creo que todos se hayan leído la novela. Bueno, de con referencia precisamente esto de que usted mencionaba de lo que eventualmente terminamos casi esclavizados en ello. Y al mismo tiempo, no solamente, y al mismo tiempo, como usted comentaba, en algunos países, de hecho, eso ya es una realidad. Por ejemplo, en la República Popular China, el celular en sí el que tiene uno tiene un código especial que lo registra a esta persona y en este mismo tiempo ahí en eso tiene que, por ejemplo, también hacer cosas como pagar cuentas
o ingresar a esos servicios y ese es su único acceso. Y si lo quisiera hacer así en persona, no puede hacerlo porque ya han automatizado el proceso. Exactamente. Además que la idea de todo sistema es, de cierta manera, atrapar a la gente o esclavizarla un poco. ¿Mm? ¿Qué más piensan? Profe, Dale, disculpe, José. no creo que sea difícil de creer en realidad lo que esto está comentando. Yo creo que todos hemos sentido cuando estamos usando nuestros celulares que nos espían. Onda que salen sugerencias demasiado personalizadas o que uno de repente menciona algo, uno está conversando algo con alguien y después empiezan a salir publicidades media sospechosas. Así que claro, y claro, por lo general, de hecho están en los acuerdos de licencia de casi todos los programas, sale que estamos como renunciando a nuestro derecho a la privacidad. Así que Ujú. Y muy bien. Y después cada vez que nos metemos a una página y nos pide cookies, y autoricemos cookies, le estamos otra vez regalando nuestra información, pero nosotros en realidad no podemos hacer plata con esa información. Pero sí hay empresas que saben hacer plata con esa información porque la idea es venderte el producto que tú necesitas, así tú no sepas que lo necesitas. Son muy buenos, sí, ¿ah? no, y hace tiempo, hace algún tiempo hubo una polémica grande por eso, por la venta de datos que habían sacado, creo que fue Llevaron a Google. Zuckerberg, llevaron a Zuckerberg al Consejo Norteamericano, Sí, al fue Congreso. complicadísimo. Mm. Sí. Y ahí está en investigación. Como usted dice, uno como persona, ese tipo de cosas no tienen como realmente incidencia así en las pescas, es como un dato anecdótico en las redes sociales, en las sugerencias que sospechosas, pero a grandes como a gran escala son movimientos económicos, movimientos publicitarios súper gigantescos detrás de todo lo que implican las redes sociales. Exactamente. Muy bien, don José. Muchas gracias por sus apreciaciones. Ahora vamos a volver 70 años atrás y después vamos a volver al presente y vamos a ver cuál es la relación que hay. Hoy se está acusando a Internet que influencia directamente en el comportamiento de las personas para que consuman, ¿sí? Pero esto no se lo inventó Internet, esto no se lo inventó Google y todos sus amigos y amigas, no. Esto surgió en la teoría norteamericana del conductismo. Así de básico y práctico y pragmático es esto. Entonces Thorndike, esta criatura, también gringo, comienza a construir una idea interesante para seguir desarrollando las teorías del conductismo. No era suficiente con esto de la campanita y la comida para que el perro babee. ¿De qué se dio cuenta Thorndike? Se dio cuenta que uno podría predecir la conducta del otro dependiendo el estímulo que diera. Entonces él se dio cuenta de una relación estímulo-respuesta. Él dijo, dependiendo del estímulo es la respuesta que me da. Dependiendo del mensaje que envío es la respuesta que recibo. En términos más o menos modernos es, si le tiro mierda al mal, me llega mierda. Si le tiro flores al mar, me devuelven flores. ¿Mm? Y entonces él desarrolló unas leyes y él dijo, un estímulo siempre va a generar un efecto. Si yo ese efecto lo afianzo con ejercicio, voy a hacer que permanezca en el tiempo. Y a su vez, yo puedo hacer una lectura de esos cambios, así la persona que cambia no se dé cuenta. Así la persona no tenga lectura sobre lo que cambia. Y yo puedo hacer todo esto sin que la persona se dé cuenta. ¿Mm? Entonces, estos fueron principios para la televisión. La televisión es totalmente activa y el televidente es absolutamente pasivo. Y a través de las novelas en América Latina nos fueron enseñando cómo tenía que ser la mujer, cómo que tenía que ser el hombre, cómo tenían que ser los hijos, cómo tenían que amar, cómo tenían que ser las relaciones, cómo tendríamos que obedecer al gobierno. Y a través de los gobiernos y a través de la televisión nos fueron dando efectos que nos reforzaron con todos los programas de televisión y que nosotros mismos no podíamos hacer lectura de ello y sin embargo ya estábamos influenciados por el patriotismo. Sin embargo, todas las mujeres
se manejaban en el código binario antes de los años 90. Todos los hombres se manejaban en el código binario. Hombre era hombre, mujer era mujer, y los que no eran ni hombres ni mujeres, pues se tenían que esconder porque no existían, no eran reales, eran mentiras, nadie les creía, estaban enfermos. ¿Mm? Y eso fue promovido por la televisión, profunda y radicalmente. Y entonces miren cómo una pequeña idea sobre estímulo-respuesta genera uno de los negocios más grandes que ha tenido la humanidad hasta antes del Internet, la televisión. Luego el señor Watson encuentra que la asociación de un estímulo y una respuesta puede generar unas dinámicas de condicionamiento y se dio cuenta que muchos estímulos pueden generar la misma conducta. Por ejemplo, por la televisión, vamos a hablar directamente a las mujeres que son las que le han puesto más expectativas y más exigencias. Por la televisión les decían a las mujeres que tenían que ser lindas y sexys, que tenían que consumir mucho maquillaje y depilarse. Por la televisión les decían que las mujeres tenían que encargarse de las cosas de la casa, comprar los utensilios de casa, comprar la mercadería. Por la televisión les decían a las mujeres que tenían que ser multitasking y que encima de eso, después de los 80, con toda la furia, tenían que trabajar y tenían que ser buenas trabajando, pero no podían descuidar la casa, no podían descuidar a los hijos y tenían que hacer todo eso. Mientras que el hombre no le exigían tanto. ¿Mm? Y eso no solo se lo pasaban por la televisión, se lo pasaban por la radio, se lo pasaban por las revistas. Y hoy también lo comienzan a pasar por internet. Entonces, ¿qué opción tuvo la mujer con tantos estímulos que supuestamente todo el mundo veía y por el hecho de que estuviera en la televisión y en la revista uno creía que eran la verdad y era la realidad? Tuvimos mujeres multitasking que trataron de ser perfectas y se nos estaban enfermando y volviendo loca, pues. ¿Cómo hacemos para ser perfecta, linda, cumplir con todos, estar exquisita y encima de eso tener tiempo para la familia? ¿Mm? ¿Qué opinan, chicas? ¿Fue así o no fue así la exigencia que le hicieron a las mujeres? Sí, profe, o sea, yo vengo de la época de los 80. Mis compañeros son más jovencitos, pero sí, desde niños, pues incluso las muñecas Barbie, ¡Muy bien! Cada vez más tema flaca la de, maldita muñeca esa. sí, y también el tema de las películas de Disney, pues siempre la mujer tenía que ser femenina, era una princesa, el hombre tenía que actuar de tal forma, y eso es Sometida mucha... y ahuevonada. Porque nunca se daba cuenta quién era la mala, nunca se daba cuenta quién era el bueno. Claro, ¿no? Y encima de todo era como que se idealizaban a un hombre, pues. Y no, pues todos no somos princesas ni príncipes, somos personas que no somos perfectos, ni los hombres ni las mujeres, tenemos defectos, virtudes, pero el hecho de idealizar un hombre, muchas mujeres como que tienen ese, aún hoy en día tienen ese patrón del príncipe azul y quieren encontrar ese príncipe azul para luego tener una relación más seria y después se desilusiona. No, sí, igual es algo bien complejo, como usted dice, y algo que viene Y ahora, maquinado desde y hace ahora hay muchos un años atrás. nuevo multicanal, que es más internet que otros medios de comunicación, que medios escritos, donde las mujeres, a partir, sobre todo con mucha fortaleza desde el 18 de octubre, cuando comenzaron las protestas sociales, donde una canción se hizo tan famosa, ¿sí? Comenzaron a ver nuevos caminos para una nueva feminidad. Entonces le llamaron feminazis, lenguaje inclusivo. Esos múltiples asociaciones de estímulos están generando en las mujeres nuevas respuestas. Así que hay un contracondicionamiento histórico que está también muy interesante, ¿sí? Entonces, a pesar de que la televisión fue más clasista y controlaba más a la audiencia, ahora tenemos un internet que puede hacer las cosas un poco más populares, puede llegar a más factores y generar unas contramedidas a partir de estos pequeños grupos y comunidades que se van armando hacia hacia ese propio sistema. Pero ese sistema también está haciendo cosas para tratar de comerse a esos grupos.
Entonces miren cómo estas ideas de Watson, de asociar múltiples estímulos para generar múltiples respuestas para garantizar el acondicionamiento a la entrada o a la salida, se siguen aplicando hoy en día para controlar grandes masas. Y esto se lo debemos al hermoso conductismo. Y tenemos a Skinner, que podríamos decir que es como el pez más grande del conductismo, donde desarrolló el condicionamiento operante. Y el hombre ya complejizó esto de una manera loca. Y todo esto lo hace el Internet. Y entonces, miren, no es solo un condicionamiento clásico, no es solo relacionar estímulos y respuestas, no es solo generar muchos estímulos para tener la misma respuesta. Lo que se trata es de manejar como si fuera un automóvil el condicionamiento. Es hacer que te guste el control que estoy poniendo sobre ti y que sientas que no puedes vivir sin ese maldito control. Como el miedo que uno tiene a irse de joven frente a las injusticias de su familia porque cree que no puede solo. Eso lo descubrió el señor Skinner. Y miren cosas interesantes. Entonces Skinner dijo, no solamente le doy un premio y un castigo, sino que tengo que darle recompensas y refuerzos. Y no le doy solo castigo, sino que le doy extinciones. La idea no es solo el premio y el castigo, sino que tengo una gama de cosas para hacer que la gente quiera mi sistema de control. Sistema de control, universidad. Sistema de control, matrimonio. Sistema de control, crianza. Sistema de control, relación de pareja. ¿Sí? Entonces, si llevamos esto a una relación de pareja, entonces, ¿qué comienza a hacer uno? Entonces le da recompensas. Las recompensas son por el Día de los Enamorados, las recompensas son por su cumpleaños, las recompensas son porque hoy me pasé, hoy estuve cariñoso y entonces le doy un premio, le doy una llamada, cualquier cosa. Pero ¿qué serían los refuerzos? Los refuerzos es comenzar a decirle, si llega más temprano, te hago pasar un rato inolvidable. Y uno dice, uy, voy a llegar más temprano para ver qué es lo que me van a hacer. El refuerzo es una promesa de premio sin necesidad de que esté el premio. Y así como hay refuerzos, promesas de premio que puedo cumplir o no porque se me pueden olvidar, también hay promesas de castigo, extinciones. Como por ejemplo cuando una pareja llama a la otra y le dice, ¿con quién estuviste hablando? ¿Y por qué hablabas con esa persona? Ahí le estoy miando la cancha y le estoy diciendo, cuidadito, cuidadito, no vaya a ser que le corte los servicios. Entonces, se dio cuenta que con promesas de castigo sin necesidad de que haya castigo y con promesas de premio sin necesidad de que haya premio, la gente funciona. Y esto lo supo con mucha claridad la dictadura en Chile, porque la dictadura en Chile mandaba a su gente de la CNI y mandaba a que hicieran refuerzos y que hicieran extinciones. Y así la gente trataba de marchar juiciosita, sin desviarse del camino. ¿Mm? Más o menos claro cómo funciona este tema del conductismo. Clarito y revelador, profe. Como que entendí todo lo demás, pero como que la parte del condicionamiento operativo, eso de recompensa, refuerzo, ahí me perdieron. Sí, no sé. Perfecto. Como Ya. que ahí me perdí lo de recompensa, refuerzo, atención y castigo, ahí me perdí. Perfecto, ya sé dónde te perdiste. Entonces, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si te comes todo, te doy postre. Ese sería el refuerzo. Entonces estás comiendo verduras y yo te digo, te doy la promesa. Si te comes todo, te doy postre. Entonces estoy tratando de reforzar la conducta esperada. ¿Cuál es la conducta esperada? Que se coma todo. Y la idea es usar el postre como recompensa. Pero no le doy el postre antes, porque si se lo doy antes, no va a ser el deber. Y esto es lo que saben. Esto es lo que saben docentes y patrones. Nunca se le paga al empleado el día que inicia a trabajar, se le paga el día que termina de trabajar. Porque primero va el deber y luego va el premio. Entonces las recompensas siempre se dan después del esfuerzo, no antes.
¿Mm? Entonces, el refuerzo es la historia que te invento antes de darte un premio para que cumplas con la conducta. Y solo cuando cumplas con la conducta te doy el premio. La extinción, ¿qué es? O, La amenaza. Si haces eso, te castigo. ¿Ahí queda un poco más claro? pues, como mostrar un ejemplo, la recompensa sería el postre que menciona y el refuerzo es que me coma todo. El Y la refuerzo es la extinción es promesa del postre para que te comas todo. sí, y la extinción es el que menciona que el castigo, que sería como que si no lo hago, tengo un castigo. Eso, algo Entonces, así. la extinción sería, no te voy a dar el postre porque no te comiste todo. No, no te lo voy a Y dar. Entonces me lo como todo. Entonces evito el castigo y obtengo la recompensa. Quiere decir que hay todo un tema para hacer que llegues, que sea más probable que vayas a donde yo quiero, no donde tú quieres. ok, profesor. Creo que ya agaché un poco el orden ya. Ya caché. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el conductismo? No, profe. Perfecto. Bueno, ahora, eso que les acabé de explicar de premios, castigos, refuerzos y no refuerzos, eso es lo que se conoce como conductismo. Ahora vamos a ir a los hijos del conductismo, que son las teorías cognitivas y cognitivo-conductuales. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, ¿de qué trata esto? Cuando comenzamos a explorar, o cuando los científicos comenzaron a explorar qué pasaba entre la recompensa, el refuerzo, la extinción y el castigo, comenzaron a decir, ¿por qué algunas personas no respetan la extinción y el castigo y siguen cometiendo el error? Como por ejemplo, un chico con conducta delictiva. ¿Por qué si ya estuvo en estos hogares, cárceles de jóvenes, que pasa exactamente lo mismo que pasa en una cárcel, ¿sí? Pero a escala de jóvenes nomás? Y la única diferencia es que los que se perpetran son los mismos chicos, no hay un adulto, pero pasa casi lo mismo que pasa en una cárcel. ¿Sí? Entonces, ¿por qué un chico que tiene una vida delictiva, que no quiere volver a estos lugares reclusorios del Sename, por qué sigue fallando y volviendo a este lugar? ¿Y por qué una persona que tiene un premio, por ejemplo, un buen salario, se aburre de ese trabajo si ya con el salario sería suficiente? Y eso no lo pudo responder el conductismo, porque el conductismo solo puede controlar conductas. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que había una cosa muy importante y es cómo se informa a la gente, cómo le digo las cosas para que se motive, cómo le digo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, ahí fue donde pasamos a las investigaciones sobre la información. Y esto se fue acompañando sobre el desarrollo de las computadoras, porque las computadoras hacen que energía y un estímulo a través de un teclado se transforme en una experiencia que se puede observar y oír. ¿Y cómo sucede eso? Sucede igual que nos pasa a nosotros en nuestro sistema nervioso. Entran unas cosas, allá suceden unas cosas y luego salen unas cosas que estamos nosotros tratando de entender cómo es que eso funciona. Entonces se comenzó a estudiar la información y nos dimos cuenta de lo siguiente. El núcleo del aprendizaje no es controlar la conducta, es controlar la información, porque dependiendo de lo que te diga y como te lo diga, te atrapo o te pierdo. Así que si controlamos la información es más factible controlar la conducta de las personas. Entonces, ahí fue donde la televisión tuvo mayor impacto que la radio. ¿Sí? Porque antes la radio llegaba a más personas, era lo que llegaba a cualquier lugar.
pero la televisión comenzó a codificar información visual y auditiva, mientras que la radio solo la tenía auditiva. Y el Internet me permite hasta hacer ciertas interacciones, hasta opinar con los otros, así que puedo llegar a niveles informacionales más profundos que la televisión. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que hay una forma, una dinámica básica como aprendemos cognitivamente y que está más o menos resumida en esta gráfica que está como muy difusa. Les pido mil disculpas por eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros siempre vamos a tener información en nuestra memoria. ¿Mm? Entonces, para que nosotros podamos lograr la respuesta de alguien a nuestro favor, necesitamos que esa data, ese estímulo que le voy a dar, conecte con su memoria. ¿Mm? Entonces, digamos que yo voy a hacer una publicidad contigo. Yo quiero que tú me compres un producto. ¿Mm? Entonces, tengo que generar efectores. Tengo que reforzar la información y hacer que esa información te impacte. Mira esta ropa, mira este lapicero, pero te comienzo a decir cosas que a ti te gusten. Te comienzo a decir cosas que se puede hacer con este lapicero. Donde, por ejemplo, te digo, nadie puede escribir cosas como tú las puedes escribir. Así que di tus mejores pensamientos y permite que nosotros te acompañemos en eso. Kilométrico. ¿Mm? Entonces, comienzo a generar efectores para tratar de conectarte con el entorno, donde tú te vas a poder expresar como nadie se ha podido expresar. Y lo que espero, que es con estas historias que te cuento sobre el lapicero, asociándolas al entorno, tener tu respuesta. Y tu respuesta es tu atención, o sea que tú me registres sensorialmente. ¿Mm? Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas propagandas, muchos comerciales que nosotros no los hemos aprendido. Y es muy probable que si yo no compro esa propaganda que me aprendí, de tanto decirla, termine yo difundiendo el mensaje para que alguien lo compre por mí. ¿Mm? Entonces, busco generar tu respuesta dándote información para engancharte, que esa información sea coherente con ese entorno, que sea útil para tener tu registro sensorial. Y una vez tengo tu registro sensorial, voy a hacer que me memorices, como una canción. Por ejemplo, tenemos canciones muy malas, pero que tanto repetirnoslas no la aprendimos. Y ya le hacemos hasta propaganda a esas canciones. Y encima de eso la asociamos a momentos. Entonces, cuando escucho la canción, vuelvo al momento que viví con esa canción. Entonces, voy a depositar esa información a corto plazo y si es muy recurrente y la tengo que administrar mucho, va a ir a mi memoria a largo plazo. ¿Mm? Entonces nos dimos cuenta que nosotros procesamos y que ese procesamiento es el mismo que le estamos enseñando a las computadoras. Donde hay un estímulo, nos vamos enganchando con ese estímulo en ese entorno, generamos un registro sensorial, lo pasamos a la memoria. Y cuando se descubrió esto, nadie lo había descubierto. Lo único que sabíamos era que había un inconsciente y que había que controlar la conducta, pero no sabíamos que si controlábamos la información podíamos controlar la voluntad de las personas, que si respeto las fases de la transmisión de un mensaje, te controlo a ti. ¿Estamos? Entonces, miren mi gente querida, esta parte cognitiva va a requerir más tiempo. Ahora son solo las bases desde lo conductual y las bases desde de la cognición. Para la próxima clase vamos a explorar un poco más la teoría de Piaget, porque podríamos decir que Jean Piaget es como el gran mago de la teoría cognitiva, porque no solo nos dijo la importancia de la información, sino que nos dijo cómo la información te transforma y te permite desarrollarte humanamente, y nos dio unos estadios para eso. Así que hay unos términos que vamos a ir explorando de a poco. Ahora simplemente se los voy a informar. Unos términos importantes y que llevan a la teoría cognitiva hacia lo más elaborado posible van a ser estos 6 que ustedes van a tener acá. Uno es interiorización, otro es asimilación, acomodación, modificación
reestructuración de esquemas y ahí, solo después de que pasa todo lo anterior, podemos hablar de creación de conocimiento. ¿Mm? Interiorización es lo que pasa entre las cosas de allá afuera y mis sentidos. Entonces, ¿cómo atrapo esa información y la meto a mi cerebro? Asimilación es cómo la percibo y la ordeno. Acomodación es cómo entra a mi pensamiento y cambia mis ideas, como por ejemplo cuando leo un libro que me interesa. Esos cambios generan modificaciones en mi conocimiento interno y modifican mis esquemas. Tus esquemas son tus hábitos. Básicamente son eso. Un esquema es lo que hago en un baño. Entonces el baño me sirve para orinar, me sirve para bañarme, me sirve para cepillarme y eso te lo fueron entrenando desde que estaba chiquitito. Entonces cada contexto tiene un esquema. Yo cuando estoy en una sala sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Cuando estoy en un comedor sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Cuando estoy en un ascensor sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Mm? Entonces los esquemas son información y conocimiento enfrascados en nuestra memoria que se activan cada vez que estamos en un contexto diferente. ¿Mm? Entonces, ¿qué les voy a invitar en este momento? Vamos a hacer la actividad en clase 2 y básicamente es que observen dos videos, ¿sí? ¿Cómo es? Ustedes, vuelvo y les pregunto, ¿están pudiendo entrar al aula virtual sin problema? No, profe, o sea, igual como le explicaba adelante, se cae y a veces está como que todo el día sin funcionar. Bien, porque la idea entonces es mandarles la actividad en clase por aquí, por el chat. Pero ahora acabo de ingresar y sí, entró. No sé si alguno de mis compañeros tiene algún problema con el ingreso a la ILEAM. En mi caso estoy un poco lento, pero estoy ahí que me entro. No, se lo voy a pasar para acá para que miren los links más fácil, porque son dos links en YouTube y para que lo puedan hacer rapidito. ¿Mm? El resto de gente, ¿por qué solo hay dos personas? El resto no están, me pregunto yo. George está, Almendra está, ¿hay alguien A mí más? no me cargaba Dice que somos el que hilo. 21. En mi caso, profe, yo estoy aquí. No, no me he ido a ninguna parte. Perfecto. Sí, estéme dando así feedback porque necesito el mayor feedback posible para poder tomar decisiones. Bueno, mi gente, ahí les mandé los dos videos a este chat. Los dos videos suman 16 minutitos. Necesito que lo vean para poder avanzar. ¿Listo? El uno es la explicación del condicionamiento clásico de operante y el dos es comenzar a ver la teoría cognitiva. Un video dura 9, el otro dura 7. Entonces, a partir de este minuto tenemos 20 minutitos y en 20 minutitos volvemos y hacemos un cierre y un pedido que les necesito hacer para el viernes. ¿Estamos? Profe, pero hay un solo link en el chat. Hay dos. Estoy totalmente seguro que hay dos. Hay uno encima del último. Yo veo uno solo, profe. ¿Cuál ves tú? Eh, Ay, no, no lo he pinchado, pero dice, a ver, pero lo voy a pinchar y le digo cuál es el video que veo. Pero es que te lo mandé con título. Solo tienes Ah, que ese, leer. cognitivismo, teoría del aprendizaje, ese es el que veo. Exacto. Envié uno antes. Más arriba. Ah, ya, profe, ya lo encontré, gracias. Sino que hay que subir y bajar la cosita. ¿El resto de gente entendió lo que les estoy pidiendo que hagamos en este momento? Sí, Ver profe. los videos que Perfecto. mandó. En 20 minutitos volvemos para hacer el cierre.
Bueno, mi gente, ¿cómo les fue con los videos? ¿Preguntas? ¿Algo para ampliar? ¿Alguna claridad que necesiten? En mi caso no, Profe. profe. Ah, no, disculpe. Bien, Ahora sí. Ya, profe. dale. Una pregunta nomás acerca del trabajo. ¿Tenemos que ver los dos videos y después hacer un resumen? Como No, dijo, otra cosa. que hay que Ahí se hacer. los estoy mandando por el chat. Ok. La tarea anterior, y esto hay que hacerlo porque esto se lo voy a pedir tarde que temprano. La tarea anterior era tomar el psicoanálisis y sacar las primeras impresiones sobre el caso de Romina, ¿cierto? Ahora, lo que necesito que preparen es que saquen sus impresiones del conductismo en el caso de Romina, desde lo que hace la familia con Romina y desde lo que hace la escuela con Romina. ¿Cómo condicionan operantemente la conducta de Romina desde la escuela y desde la familia hacia Romina? ¿Clara la tarea? O sea, de los videos que hemos visto ahora, tenemos que basar eso para el caso de Romina. Todo eso. Exacto, los videos y la clase. Profesor, pero entonces vamos a analizar a Romina solo a través del conductismo, aún no el cognitivismo. Solo conductismo operante. Ok. ¿Sí? Porque todavía no les he explicado la cognitiva. Nomás les hice un approach de la cognitiva. Pero todavía nos falta ver las etapas de desarrollo. Y entonces solamente tenemos que analizar el caso de Romina, solamente de la parte de cognitivismo, pero de la parte De lo que vimos. Sí, Sí, sí. exacto, solo lo que vimos. Lo cognitivo no, solo les di un approach. Solo el condicionamiento. ¿Mm? Y les invito a que las personas que no lo han hecho terminen la tarea del psicoanálisis, porque se les va a acumular con la tarea de lo cognitivo. Si prestan atención a la clase y le dedican media horita a la tarea, la sacan así. Bueno, mi gente, no siendo más, los dejo en libertad y nos vemos el día viernes. Por favor, me comentan si algo necesitan. Y ahí quedó en el chat la tarea. Ok, profe, muchas gracias. Que esté bien. Dale, siga viendo Freud. Sí, ahora lo voy a seguir Y viendo. profesor, una pregunta, ¿dónde dijo que estaba lo de Freud? Es que ayer intenté buscarlo y no me... En Netflix. Es que no sé, tiene algún título específico porque intenté buscarlo y no sé si encontré el correcto o no. En Netflix colocas la palabra como lo voy a escribir en este momento en el chat y listo. Ah, Ahí lo puso Janina también. ahí, ok. Ah, ¿Listo? ok. De acuerdo, profesor. Bueno, un abrazo pues, linda noche. Hasta luego, profe. Chao, maestro. Chao, profesor, Hasta luego, cuídense. profe. Chao, chao.